Hola amigos, nuevamente estamos aquí para poder conversar en nuestro podcast de Imagen Bautista, donde queremos hablar de libros, teología y otros muebles en la Casa de la Fe. Y nuevamente tenemos el privilegio de poder compartir esta conversación con un invitado internacional. Pero antes de presentarlo, como siempre, quiero que salude mi hermano, mi pana, Carlos, que está aquí acompañándonos también en este episodio. Hola, ¿cómo están? Bueno, contentos de una vez más poder conversar con hermanos de otros lugares también y que también confiesan al Señor. Y bueno, felices, yo no me acuerdo si alguien mandó para saludarle. No sé si tú tienes a alguien en carpeta por ahí para saludar Creo que no, creo que ya estamos al día con los con saludos. los saludos. Si alguien quiere, nuevamente repetimos, si alguien quiere que saludemos a su congregación o personalmente a alguien, cumpleaños o algo así, o troleo. No, pues los saludamos también y muchas gracias a todos los que nos han compartido y han podido escuchar nuestros podcasts. Así es, y precisamente quien hoy nos acompaña es uno de los que más ha estado ahí apoyando el trabajo que estamos haciendo a nivel de podcast y con quien también hemos podido tener la posibilidad de hacer algunas cosas en conjunto, como unos librillos que hay por ahí en la red. Y es nuestro hermano Luis Torrealba de Venezuela. Luis, ¿quieres presentarte, saludar a los que están escuchando? Hola, hola hermanos, Dios les bendiga. Pues para mí es un placer bastante formar parte de este podcast, de este ministerio. Lo sigo desde hace un tiempo. Me siento como cuando un fan conoce a su ídolo y, y puede por fin compartir y hablar. Un saludo, ¿cómo estás, Franco? Carlos. Gracias. Bien, gracias al Señor. Y nosotros contentos de poder compartir y conversar aquí directamente contigo. Bueno, hoy día Luis nos quiere presentar un trabajo que pudo realizar. Pero antes de ir de lleno al documento, al libro que está ahí disponible, nos gustaría que nos contaras un poco de el ministerio que estás llevando a cabo también hace un buen tiempo, que es este de Federalismo 1689 en español. Sí, es un proyecto que inicié hace, bueno, no recuerdo exactamente, pero creo que fue en el 2016, en octubre. Eh, bueno, para comentar un poco de manera general, el distintivo de federalismo, ¿no? 1689, es un distintivo particular, pues es como una etiqueta para diferenciarlo, para marcarlo. Pues viene de la palabra federal, que es una palabra para pacto, con el sufijo ismo, que es una doctrina, una escuela de pensamiento, así como cristianismo, liberalismo, algo así, porque bueno, básicamente la doctrina de los pactos, ¿no? O específicamente de los pactos de Dios en la Biblia. Ajá. Y el 1689, pues la referencia hacia la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que como dato curioso, no se hizo en 1689, sino en 1677. Así es. Pero quedó con ese distintivo por la reunión que se hizo históricamente allí. Así que bueno, es la enseñanza actual de la Biblia, desde una perspectiva bíblica bautista. Es un nombre popular a la teología del pacto bautista reformado. Correcto. Excelente. Excelente, Carlos. ¿Tú has visitado la página de Luis? ¿Has visto Sí, la verdad algún que sí, trabajo? es de mucha bendición. Yo creo que dentro de los que tenemos de referente con material bautista, claro, está Federalismo y tiene muy buen material. El hecho de transformar en libros muchas publicaciones también fue muy bueno. De hecho, nosotros trabajamos en conjunto, si no me equivoco, ¿no? Así es. Con una publicación también de autores federalistas o bautistas reformados, como se pudieran decir también. Y bueno, es una alegría también poder conversar contigo y saber un poco más detalles del propósito de tu ministerio. Sí, hermano.
Una recuerdo consulta. que... Dígame. Perdona, disculpa. Quería preguntarte, ¿con quién trabajas más? ¿Trabajas tú solo? ¿Hay algunas otras personas que te colaboran? Yo creo que esa es la parte bonita de este trabajo. Aunque este proyecto lo inicié solo, por así decirlo, ¿no? Realmente he recibido ayuda de varias personas de manera diferente, traducciones, recomendándome artículos, libros también. Ahorita la persona que más me está ayudando, por la gracia del Señor, es Stuart. Ok. Stuart Villalobos de Perú, De de Perú. la página de Pimiento y Estándar. Ajá. Hemos hecho también varias colaboraciones juntos y es mi hermano pues, que es el que me está ayudando. Pues. Aunque en general también he recibido mucha ayuda, incluso de mi propia familia. Mi hermana bastante ha servido pues, de bastante ayuda en transcripciones, sobre todo transcripciones, que es lo más difícil, lo más a veces un poco tedioso. Y bueno, yo termino de arreglarlo, de separarlo, organizarlo y todo. Buenísimo. Harto trabajo. Harto trabajo. Así es. Y bueno, el libro del que nos va a comentar hoy es precisamente una transcripción, ¿no? Sí, es una transcripción revisada de una conferencia en Colombia en el 2017 del doctor Samuel Renihan. La conferencia lleva como título Fundamentos de la Teología del Pacto Bautista. Consta de 5 sesiones, la conferencia como tal, y el libro le anexé adicional un apéndice final, que es como una conclusión en general de todo de lo que él habla. Bueno. Buenísimo. Excelente, te quedó muy bonita la portada, dicho sea de paso. ¿La hiciste tú? No, ese fue un amigo Bueno. Que conocí en la universidad hace mucho tiempo. Con el tiempo me enteré que fue cristiano, es cristiano. Y con el tiempo me enteré que también es cristiano reformado. Él es diseñador y le pedí pues que me ayudara, le di varias ideas, varios conceptos. Lo interesante es que este hermano no conocía de la teología del pacto totalmente. Y lo que hizo fue revisar algunas cosas y ahí discutimos la portada, algo que quedara acorde, ¿no? Con el material, con toda la temática. Bueno, claro. Sí, quedó muy bueno. Sí, quedó bonita y explicante. Claro. Explicante. Inventé una palabra. Buenísimo. Oye, Luis, ¿y por qué consideras que esta conferencia y este documento es importante o sirve, digamos, para poder empezar a estudiar? ¿Cuál es la temática? Bueno, ya nos contaste que son los distintivos y los fundamentos de la teología del pacto, pero ya hemos hablado un poco de algunos libros que tocan el tema, pero ¿cómo tú podrías expresar la importancia de esta temática y en particular de esta transcripción de este libro? Sí. Bueno, primeramente considero pues que es una obra, esta transcripción, esta conferencia, como una introducción, como una especie de resumen, por así decirlo, de un libro que pronto va a salir del mismo Dr. Renihan, que es El Misterio de Cristo. Muchas de sus ideas están allí, muchas de sus enseñanzas están allí resumidas. Enseña los conceptos básicos e importantes para entrar pues al estudio pactual, y muestra una perspectiva resumida de los 3 grandes pactos de la Biblia: pacto de obras, pacto de redención, pacto de gracia, y del papel de Israel y los pactos que vemos en la Biblia. Sí, de manera muy general, pero como para que sirva de un entendimiento base. También ofrece unas críticas interesantes sobre otras posturas, aunque no es extensivo,
pero sí bastante directo. Y un capítulo muy bonito es sobre la historia de los bautistas y la historia de la teología de los bautistas y cómo fueron llevando eso a su teología del pacto. Mira. Una consulta, ¿cuáles crees tú que son como los conceptos fundamentales que una persona debería dominar, o mejor dicho, que le va a beneficiar al leer un texto como este? Sí, bueno, tiene mucho que ver con el distintivo propio, ¿no? de lo que es la teología del pacto bautista, porque es brillantemente coherente, consistente y apegado a las escrituras. Y algo que es muy bonito entender es que ningún postulado de la teología del pacto choca con otro postulado en otra rama. O sea, es una doctrina consecuente, ¿sí? Tanto con su eclesiología, con su soteriología, su cristología. O sea, lo que se entiende de la teología del pacto bautista armoniza perfectamente con lo que se entiende con la soteriología, con la cristología, ¿sí? Entonces, eso da como un marco de referencia para entender que todos los pactos sirven con el propósito para la obra de Cristo, ¿sí? Todo gira en torno a eso. Y cuando vemos a Cristo, que es el que inaugura el pacto de gracia, también lo entendemos como el que es el mediador de ese pacto, que también coincide perfectamente como Cristo como profeta, sacerdote y rey del pacto, y como profeta, sacerdote y rey en la salvación. Y eso se une con la enseñanza de Cristo como autor y consumador de la fe, que está dentro de lo que uno entiende como Cristo como cabeza de la iglesia, que también coincide o armoniza perfectamente viendo a Cristo como nuestro representante pactual. Así que es como si fuera un reloj, ¿sí? Y todos los engranajes coinciden y giran cada uno en armonía, uno dependiendo del otro. Entonces, entender cómo funcionan los pactos o los conceptos básicos de los pactos, o de cómo Dios va desarrollando todo, da esa idea, pues da esa idea de cómo todo encaja perfectamente. Así es. Bueno, creo que ese es como el concepto clave, lo mencionaste bien seguido, que dentro de todas las cosas también pone en orden o pone en el lugar correcto, digamos, a Israel, a la iglesia y fundamentalmente a Cristo. O sea, lo exalta a él y lo pone en el centro de todo lo que es la historia de la redención o la historia de lo que la Biblia nos viene a mostrar, a decir. Creo que una de las cosas que a mí en lo personal me ha dado más alegría al conocer la teología del pacto, el saber que el centro de todo, que la importancia y el lugar de protagonismo, digamos, no lo tiene ningún pueblo, ninguna persona en particular, sino que Cristo como el mediador del pacto, del mejor pacto, como dice Hebreos. Claro. Y de hecho, entender cómo la misma historia de la redención es un progreso que va revelando cada vez más el plan de Dios, eso entra en concordancia perfecta con lo que entendemos de cómo va desarrollándose el concepto de pacto en la Biblia también. Entonces eso genera una distinción importante entre lo que es revelado en el Antiguo Testamento, que es exactamente lo que se establece en el Nuevo Testamento. Y entender esa distinción nos ayuda muchísimo. Y como la teología del pacto bautista armoniza perfectamente con la cristología, vemos que la obra de Cristo es aplicada a todos los creyentes unidos a Cristo por la fe. Por eso, todos los que son salvos en y por medio de Cristo, desde la caída hasta el final. Es algo hermoso verlo así. Bueno, oye hermano, dentro de los creyentes en general, independiente de los que sean bautistas o no, en tu realidad de los contactos con los cuales tú tienes, ya sea de manera virtual
o conversacional, por ahora en pausa. ¿Qué tanto conocen o conocían de la teología del pacto en general, independientes si es que eran, como te decía, bautistas, presbiterianos o creyentes protestantes en general? Sí. em, eh, Básicamente todos tenemos un concepto, una idea de pacto, ¿sí? El dispensacionalismo tiene un concepto, una idea de pactos. ¿Sí? Lamentablemente separado o de manera aislada entre sí, pero tiene un concepto, una idea de pacto. Pues. Lo difícil es darle un sentido a todo, ¿sí me entiendes? Eh, Ver a Cristo allí. Claro, lo que decías tú delante, la coherencia. Exacto, darle coherencia a todo. Porque si bien uno sabe que en la Biblia hay muchas historias, diferentes tipos de historias, uno también sabe que hay una sola historia. O uno pudiera decir, hay muchas historias en una sola historia. Y así es como uno armoniza. Pues. Y precisamente de eso trata la teología del pacto, ¿no? Que es tratar de unir todas las piezas de la Biblia en torno al concepto de pacto. Y eso debido pues, a la misma estructura de la Biblia. La Biblia también está hecha de forma pactual. Y la teología del pacto pues abarca toda la Biblia, desde Adán y la creación hasta Cristo y la consumación. Así es. Igual aquí un poco pasa que la teología del pacto en sí no era conocida, digamos, como tú dijiste, el dispensacionalismo, digamos, que era el gran protagonista dentro del sistema de interpretación o de la forma de leer la Biblia aquí. Y quienes tenían, digamos, la forma de la teología del pacto eran más bien las iglesias presbiterianas. En nuestra experiencia, yo creo que es compartida con Carlos, con Daniel. Fue una sorpresa descubrir, digamos, que los bautistas también desarrollaron desde la Reforma esta misma, con diferencias obviamente, pero esta idea de el relato único y progresivo de la historia de la redención, de cómo Dios se da a conocer al hombre y condesciende, como dice nuestra confesión, para poder llevar a cabo su voluntad salvadora. Y por eso que fue una sorpresa y al mismo tiempo un gozo, porque habían ya muchas cosas que al menos a mí me hacían mucho ruido de los otros sistemas de interpretación, pero como bien dices tú, cuando uno lee a la teología del pacto bautista es como, oye, pero si esto es tan natural a lo que la Biblia me va mostrando, que da gozo, da alegría. Entonces por eso yo creo que Carlos te preguntaba cómo es la realidad allá, digamos. ¿Se conocía o también es algo que se ha ido descubriendo en este tiempo? El tema de la teología del pacto bautista. ¿Cómo lo ves tú, digamos? Y bueno, de hecho, la teología del pacto, bueno, por lo menos aquí en Venezuela, al principio fue como un tema de que estaba allí, pero no se estudió correctamente, completamente. Eh, Quizás por la idea de que la teología del pacto bautista es casi igual a la teología del pacto presbiteriana, pero sin el bautismo de infantes. ¿Sí? Que es casi la idea Claro. de la teología del pacto bautista moderna, como lo llaman también. Del siglo Del XX. siglo XX, sí, es una manera. De hecho, la motivación pues, de crear este proyecto de federalismo nace pues, precisamente con, con esa idea de querer reunir pues, todo lo que hace un tiempo yo estaba buscando por internet, investigando. Yo lo compartía con mis amigos, lo compartía con los pastores de mi iglesia y con todos los demás pastores de las iglesias que se estaban reformando. Y lamentablemente hay muy poca información en español y hace años pues mucho menos sobre la teología del pacto bautista. Casi todo está en inglés.
Y bueno, la escasez pues de libros, de artículos, de información pues sobre teología del pacto bautista ha contribuido a que se ignore un poco este tema de que los bautistas particulares, los bautistas reformados, sí tenemos una teología del pacto sólida, una teología del pacto coherente, bíblica. Y gracias al Señor pues, que ha habido pues, un surgir o un resurgimiento pues, de conocer esta doctrina, de valorar esta doctrina, de todo lo que implica esta doctrina, tanto aquí en Venezuela, en mi país, como también lo estoy viendo en Latinoamérica, en gran parte de todos los países de habla hispana. Excelente, qué bueno. Oye, y en ese sentido, a lo mejor cuando empezó este despertar, ¿tú qué viste? ¿Aceptación, rechazo, locura? No sé, ¿cómo lo tomaron la gente con la cual tú empezaste a conversar, a compartir material? Porque ese despertar es muy loco, o sea, cuando nosotros lo experimentamos aquí también alrededor de nosotros, es como medio Generó... claro, es medio catártico. Sí, generó resistencia también. Bueno, Lo continúa. Aquí en Venezuela, gran parte de los que iniciamos en el tema de la teología del pacto ya éramos bautistas reformados, ya por lo menos amábamos la teología bíblica, y que el estudio consecuente de toda la historia de redención, las 5 solas de la Reforma, las doctrinas de la gracia. Así que el tema de la teología del pacto fue recibida pues, con mucho ánimo, con bastante aceptación. La dificultad es, aquí por lo menos en Venezuela, es la dificultad de la literatura cristiana reformada, el acceso a literatura cristiana reformada, por lo menos en físico, bastante difícil. Y la otra disposición que hay en la disponibilidad, en libros por internet, pues es en dólares. Aquí en mi país tener dólares es bastante complicado por todas las restricciones y todo. Claro. Pero gracias al Señor nos ha llegado pues libros, ¿sí? Y entre uno de esos libros que ayudó muchísimo a varias iglesias aquí fue el libro de Pascal Denal, Un Mejor Pacto, que ya ustedes lo comentaron, lo hablaron. Excelente libro. Sí, notable. Ya fue espectacular ese libro, un estudio histórico y teológico de ambas posturas y de ver cómo se contrasta, cómo se diferencia, y es como un abrir de los ojos y no decir, mira, sí hay una diferencia, no es exactamente lo mismo. Y bueno, gracias a Dios aquí las iglesias las han recibido bastante bien y se está haciendo estudios de ello, se está indagando en ello y ha sido una bendición. Qué bueno, hermano. Alegra saber eso, saber que en medio de lo difícil que debe ser, no, como dices tú, no tener tanto acceso y verse tan limitado en esos aspectos, aún así se insista en procurar estudiar y conocer la palabra del Señor. Es una llamada de atención también para nosotros, que quizás tenemos un poquito más de libertad y de acceso a material. Oye, hermano, bueno, más o menos, ¿cómo puedo llegar a tu página? Si yo quisiera llegar a tu página, ¿cuál es? Ajá. La página está en Facebook y en WordPress. Se llama Federalismo 1689 Español, en español. Y la diré Español. En español, ajá. Básicamente es el trabajo pues, de poner a disposición en español pues, material bíblico de la teología del pacto bautista reformado. Y sabes, lo bonito de este proyecto es que yo no siento que lo estoy haciendo yo, pues, de que yo soy el que hace el material, yo soy el que enseña. Simplemente es ver que toda la familia de la fe bautista particular del mundo está haciendo sus trabajos, sus investigaciones, sus enseñanzas. Y yo estoy allí, uniendo todos esos esfuerzos de diferentes hermanos, de diferentes partes del mundo, en inglés y en español, y
y tratar de decirles a unos, mira, este hermano que está acá está enseñando tal cosa, y decirle mira, este que está en inglés no lo entiendes, pero déjame ayudarte, te lo pongo en español. Así que yo aprendo mucho cada vez que saco un material que pongo a disposición, pues una traducción o hacer referencia a algún otro hermano. Es bonito pues, saber que cada cosa que hago es algo nuevo que aprendo. Y este libro del cual estamos conversando está en forma gratuita para descargar, ¿cierto? Sí, totalmente gratis. Es un trabajo que hago porque me gusta. Realmente creo que es bastante importante pues tratar de dar más luz, de que nuestros hermanos en la fe puedan conocer mejor esto, y si yo veo un material que está pues gratis o de fácil acceso, tratar de ponerlo también a disposición para que otros más puedan escucharlo, puedan entenderlo también. Muchas gracias por tu aporte. Oye, ¿cuántas páginas más o menos tiene el libro? Yo lo tengo aquí abierto, 190. 109 páginas. A ver. Incluyendo su portada. Eso, 109. Sí. Uy, wow. No es tan corto. No, sí fue fue el trabajo, yo creo. Sí, fue bastante buena pega. Bastante fuerte, pero yo creo que y sin embargo es un resumen, ni siquiera es una explicación total, completa, detallada, pero es bastante bueno para iniciar. Sí, son 5 clases de la temática. Igual sí, como dices tú, es un esfuerzo de síntesis tremendo igual del Pastor Sam. Sí. Bueno, gracias por tu esfuerzo, hermano. Sí, así es. Ya pues, yo estoy muy contento, Luis, de verdad, de que nos haya acompañado en este episodio, de que nos haya contado un poquito de cómo están viviendo allá la reforma bautista en Venezuela. Y bueno, como hemos dicho también cuando pudimos conversar con el pastor Jorge o con Stuart, la verdad es que para nosotros es motivante, es de alegría, como dices tú, ver a otros hermanos que en el mismo sentir en el Señor se están levantando y esforzándose por compartir y dar a conocer esto que creemos, que el Señor nos ha permitido conocer y ha bendecido nuestra vida con ello. Así que gracias por tu tiempo, gracias por el esfuerzo, por el trabajo, y gracias por querer acompañarnos hoy día. Para nosotros es una alegría que hayas aceptado la invitación y que hayas dispuesto tiempo para compartir con nosotros. Así que no sé si quieres decir algunas palabras para cerrar, saludar a alguien, ten ahí este espacio. Gracias, hermano. Pues sí, quisiera algunas aprendizajes pues en cuanto al estudio de la teología del pacto que nos ayuda a todos, pues. Es que los bautistas reformados pues somos pactuales, ¿sí? Amamos la teología del pacto que une toda la historia de la redención, y los bautistas reformados tenemos una herencia pactual sólida, comprensiva, coherente, consistente y bíblica. ¿Sí? La teología del pacto pues nos motiva a vivir vidas cristianas a la luz del nuevo pacto en Cristo. ¿Sí? Es entender el Evangelio a una profundidad teológica, saber que Dios pone la ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón, que es una realidad pactual, nos ayuda muchísimo, nos motiva mucho en la fe, que la disciplina del Señor se convierte no en una amenaza de exclusión y muerte, sino en un instrumento de gracia para ayudarnos a caminar en la fe correctamente, un instrumento de santificación. Y sabes que es triste a veces pues, que ver hermanos o leer a hermanos que utilizan la teología del pacto como una espada para matar, para dividir, para humillar a otros hermanos. Y realmente cuando lee este libro, Fundamentos de la Teología del Pacto Bautista, así que su enseñanza es de que deberíamos mirar más la gloria de Dios, no atacarnos entre la familia de la fe reformada,
porque la teología del pacto no es un arma teológica, es una herramienta de hermenéutica para ver a Cristo glorificado. Y lo bonito pues de saber todos los beneficios que tiene el nuevo pacto incluye o involucra incluso el evangelismo como una tarea de anuncio pactual, como un enfoque pactual. Imagina, hermano, evangelizar desde un enfoque pactual, que uno vea o le comente tres grandes pactos, el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. Con el pacto de obras uno comenzó con la mala noticia, y entendiendo el pacto de obras uno sabe que Dios exige obediencia, y que por quebrantar ese pacto de obras estamos muertos en delitos y en pecados, de que hay una ley en Adán, que es la misma ley que se ve en los 10 mandamientos, porque el Señor es uno, es la misma ley, que debemos obediencia, y que estamos quebrantando ese pacto. Y uno les comenta el contenido de la buena noticia, el pacto de redención, el plan de Dios, lo que Dios ha hecho en Cristo, como Dios mismo resuelve nuestro problema, nuestra situación. Y uno concluye pues dando la noticia del pacto de gracia, que es la salvación hecha un pacto. Sabemos que los pactos tienen condiciones, la condición de la fe y el arrepentimiento, uno lo exige de la persona, es lo que se exige, pero uno como evangelista descansa en la promesa de que el pacto de gracia otorga lo que exige, que es la fe y el arrepentimiento. Uno sabe que es el camino de salvación, uno conoce la necesidad de Cristo como mediador y como nuestro sustituto. Así que es hermoso pues saber incluso cómo la eclesiología se convierte en un reflejo de la belleza del nuevo pacto, de que todas las ordenanzas son un hermoso reflejo pues, de la gloria del nuevo pacto. Que el bautismo simboliza esa entrada en el nuevo pacto, que la cena del Señor simboliza nuestra permanencia en el nuevo pacto, y que en todo Cristo es el mediador del pacto y el que garantiza cada una de esas ordenanzas. Es hermoso pues, saber todo ese tipo de cosas. Muchas gracias, hermano. Gracias por tus reflexiones finales. Carlos, ¿te quieres despedir tú Sí. también? ¿Algunas palabras finales? Sí, gracias. Invitar a todos los hermanos que puedan visitar la página de web y también la página de Facebook de nuestro hermano, Federalismo 1689 en español, búsquenlo y ahí van a poder encontrar hartos materiales, artículos, y en este caso en particular del que estamos hablando, de la traducción o la transcripción de una conferencia del pastor Sam Renihan de la teología del pacto, una introducción que yo creo que es más que una introducción, yo creo que queda bien robusto la persona. Y si tiene el acceso para leer otros libros también como el de Pascal, también es una muy buena forma de fortalecerse y ingresar en los temas fundamentales de lo que es la teología del pacto. Así que muchas gracias, Luis, por tu ayuda, por tu ministerio, y que podamos seguir trabajando en conjunto. Como siempre, tú sabes que Imagen Bautista está ahí para que tú también puedas sacar material y siempre serás parte de la casa. Así es. Amén, hermano. Muchas gracias. El Señor les bendiga también. Igualmente, Amén. Igualmente, así es. Usted cierra, pues, Franquito. Ya, pues. Una vez más, amigos, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartirnos. Y sobre todo, gracias por los que están ahí orando y pidiéndole a nuestro Dios que siga avivando nuestros corazones de cada uno de nosotros para que podamos buscar glorificarle y dar a conocer su palabra. Y saludos también ahí a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, de donde miembro también Luis y de donde pudimos acceder a él y conocerle. Y gracias al Señor por su providencia que ordena todas las cosas. Así que eso, nos vemos en un siguiente episodio. Que con más temas interesantes, con más libros que conversar y que disfrutar. Nos vemos, que estén bien. Adiós.